Buenos días, amigos. Soy Humberto González, Humberto Tweets en las redes sociales, miembro del Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional de Venezuela. Hoy es jueves 21 de febrero de 2018 y hoy quiero comentar brevemente con ustedes, leer en entre líneas el comunicado que leyó ayer la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, que luego de prácticamente un mes después de que la Asamblea Nacional Constituyente convocó a estas elecciones y 2 semanas después de que el Consejo Nacional Electoral formalizó la convocatoria a estas elecciones para el 22 de abril, finalmente la coalición electoral, la oposición electoral, logró producir un documento que, como las posiciones que ya conocemos de la MUD, es un documento que es absolutamente contradictorio, improvisado y que no responde a la coyuntura, al momento político que vive el país. Ayer inclusive el editor y periodista Alberto Federico Rabel no dudó, minutos después de seguramente de haber escuchado la lectura de este comunicado, en decir que era digno de haber sido escrito por Mario Moreno Cantinflas. Lo que quiso decir Alberto Federico Rabel y lo que muchos venezolanos vimos en este documento es simplemente otro acto más irresponsable de improvisación, de ser espontáneo en la política y de utilizar la filosofía, si es que se le puede llamar filosofía, de como vaya viniendo, ahí vamos viendo. Esto quedó prácticamente claro una vez que el secretario político de la MUD, Ángel Oropesa, respondió a las preguntas de los periodistas. En este comunicado, la MUD insiste en su miopía, en su manera obtusa de interpretar el momento político de Venezuela. La MUD, de manera obstinada, obsesiva, consecuente con su visión demagógica, oportunista y electoral, insiste en la vía electoral. O sea, no importa todas las evidencias fácticas que están a la vista del poder de fraude que tiene el gobierno, del secuestro que tiene de las instituciones públicas, de la falta de garantías, la MUD sigue insistiendo en la ruta electoral y trata de esconderse y de atribuirse la condición de ser demócratas a carta cabal, con un discurso que solamente tendría sentido si en Venezuela hubiese una democracia, cosa que para los partidos de la MUD siguen viviendo en su burbuja, siguen con un discurso absolutamente desconectado de la realidad, hablándole a un país que no existe, diciendo que la gente quiere votar sin entender que en realidad, en lugar de votar para legitimar un fraude electoral que ya inclusive los técnicos de la MUD lo han denunciado, la gente lo que quiere es derrocar la dictadura. Pero por supuesto eso no lo dice el comunicado de la MUD. Insisten en reivindicar la estrategia que ellos dicen han utilizado de manera sistemática. ¿Y cuál es esa estrategia? La vía electoral. 19 años votando, 19 años asistiendo a elecciones y en unas elecciones con más o menos votos, pero sin poder lograr derrocar al régimen, al Estado, a la dictadura chavista. Entonces ellos insisten y cuando los periodistas le preguntan al vocero de la MUD, bueno, ¿qué va a pasar después? Bueno, veremos. Entonces veremos quiere decir que pasado el megafraude electoral del 22 de abril, bueno, seguramente la MUD nos invitará a seguir luchando por mejores condiciones para las próximas elecciones, seguramente las del 2024. El objetivo que plantea la MUD es un objetivo que es absolutamente desconectado con el momento político que vive Venezuela. Están planteando cambiar las condiciones electorales y como ya ayer lo dijeron, no van a ir a estas elecciones del 22 de abril, pero por supuesto, como lo dijeron públicamente, le están pidiendo al gobierno que los deje participar. Y de esta manera, pues vemos cómo en forma lastimosa ellos prácticamente renuncian a lo último que podría quedar de aliento en una lucha política. Que si el gobierno los deja participar, entonces sí. Seguramente el gobierno hasta podría cambiarles la fecha,
pero quizás como están planteadas las cosas, posiblemente lo que va a ocurrir es que el gobierno se va a lanzar en este acto de megafraude electoral, pero nos vamos a encontrar con una oposición electoral política que no entiende lo que hay que hacer y que sigue convocando a la gente para la lucha equivocada. No es por las condiciones electorales por lo que hay que luchar, sino para derrocar a la dictadura. También en este juego habitual de palabras, en esta retórica y en esta carnaval de falacias que caracteriza la MUD, entonces le dicen a la gente que el dilema no es votar o no votar. Bueno, si el dilema no es votar o no votar, ¿cuál es el dilema? Tampoco lo explican. Es como decir, bueno, ni lo uno ni lo otro, todo lo contrario. Parte de las contradicciones a las cuales ya la MUD nos tiene acostumbrados. Le lanzan un reto a Maduro, un reto electoral, por supuesto. Si nos cambia la fecha y nos cambia las condiciones cosméticas para ir a elecciones, vamos a ir. Pero la MUD se olvida que todavía le queda, todavía tiene la influencia de la Asamblea Nacional. La MUD y los partidos que la integran renunciaron expresamente a ejercer el poder que el pueblo les había dado, les había otorgado de manera expresa y categórica desde la Asamblea Nacional. Entonces, si es cierto que la MUD le va a hacer un reto a Maduro, bueno, ese reto debería ser tomar las decisiones desde la Asamblea Nacional, destituir a Maduro, por ejemplo, proceder a destituir y a nombrar a un nuevo Consejo Electoral y crear las condiciones para ir a unas elecciones con garantías. Pero este no es el tipo de retos al cual la MUD, por supuesto, nos tiene acostumbrados. En otra parte de este comunicado que leyeron ayer, la MUD toma una idea de convocar a un frente amplio nacional, pero sabiendo la manera como ellos están enfocando esta lucha, por supuesto es un frente, para variar, justamente para pelear o para pedirle al gobierno mejores condiciones. Este es un frente, por supuesto, que no tendrá mejor suerte que otros intentos que ya ha hecho la MUD, que son intentos prácticamente demagógicos, de utilizar a las fichas que seguramente pertenecen a los partidos políticos y que están en diferentes gremios y sindicatos, los cuales van a usar para decir que hay un frente, y claro, sin saber ni siquiera lo que significa la palabra frente, porque ¿por qué frente y no una alianza nacional? ¿Por qué hablan de un frente bueno, y anuncian que van a anunciar la próxima semana un proceso de consultas? O sea, todo lo que tiene que ver con la propuesta de la MUD se diluye en la contradicción y en las improvisaciones. Y la propuesta de este frente no es simplemente otra cosa que una forma para legitimar este fracaso político el cual quiere ocultar la MUD. La conclusión de esto que está ocurriendo en este momento es que la MUD renuncia a la lucha, que el país está incendiado porque la gente sale a la calle de manera espontánea a protestar en contra del régimen. La gente entiende que no hay condiciones para ir a votar, sin embargo, la MUD trata de levantar una bandera que no representa a los venezolanos y que simplemente, lamentablemente, lo único que busca es cohabitar con la dictadura. El planteamiento que la MUD nos está haciendo simplemente es: sigamos en esta ruta, que es la ruta que ha fracasado en los últimos 19 años y es la ruta que conduce a cohabitar con el régimen en lugar de invitarnos a derrocar justamente a la dictadura. Y como mi idea final para este mensaje que comparto con ustedes el día de hoy, debo significar que de toda la fraseología y la retórica absolutamente oportunista que usa la MUD para tratar de lavarse la cara, siendo consecuentes con su manera colaboracionista que busca cohabitar con el régimen, por supuesto, la palabra que está ausente en este documento de la Mesa de la Unidad Democrática es la palabra dictadura. Para la MUD no hay dictadura, simplemente lo que hay es un mal gobierno que ellos creen se puede cambiar por la vía de unas elecciones, así sean unas elecciones fraudulentas, así sea con unos cambios cosméticos. Eso significa que ellos, una vez más, demuestran que no entienden la situación que está atravesando Venezuela, y mientras esta dirección política de la MUD
no entienda que lo que tiene al frente es una dictadura y no otra cosa, seguiremos por un camino de confusión, de desesperanza y de improvisación, que es lo que ha hecho la Mesa de la Unidad Democrática y los partidos que la integran hasta el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.